Las protestas en Colombia. Las protestas en Colombia inician el día 28 de abril del año 2021. Esta serie de manifestaciones tenían como objetivo derrumbar la reforma tributaria impuesta por el gobierno nacional. ¿Pero en qué consistía esta reforma tributaria? Esta reforma tributaria consistía principalmente en imponer impuestos y el IVA del 19% a ciertos productos de la canasta familiar, además de electrodomésticos y servicios fúnebres. Esta propuesta por parte del gobierno de Iván Duque causó revuelo en el resto de los ciudadanos, teniendo en cuenta que el país se encuentra actualmente en la peor crisis económica de todos los tiempos. Todo esto debido a que el 2020 haya sido probablemente el peor año para el país en su historia. Cientos de empresas quedaron en la quiebra y miles de colombianos quedaron desempleados. Por lo tanto, esta reforma tributaria afecta principalmente a las personas más afectadas en medio de esta pandemia, es decir, la clase media y la clase más baja de nuestro país. Es ahí cuando los colombianos deciden salir a marchar a las calles con el objetivo de tumbar esta reforma tributaria, que hasta el día de hoy ha dejado al menos 27 muertos y más de 2.000 heridos según el Ministerio de Defensa, además de múltiples casos de abuso policial por parte de nuestras fuerzas públicas. Pero aunque esta reforma haya sido luego retirada por parte del gobierno nacional, aún continúan las manifestaciones y las protestas en las calles de las principales ciudades de nuestro país. Ya que aparte de la reforma tributaria, se encuentran también otras series de reformas impuestas por el gobierno nacional, entre las que se encuentran la reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma pensional. Pero aunque si bien la protesta es un derecho y es un derecho que todos nos expresemos y nos manifestemos como país, también es necesario parar ya este valle de sangre que hoy vive nuestro país, ya que en los últimos días hemos visto enfrentamientos entre la fuerza pública y los ciudadanos, y también al contrario. Ya que desde que se iniciaron las protestas al día de hoy hemos visto cientos de casos de abuso policial por parte de nuestras fuerzas públicas. También hemos visto cientos de ciudadanos que se han visto heridos en medio de estas protestas. Hemos visto cientos de personas desaparecidas y cientos de policías heridos. También hemos visto cómo nosotros nos hemos visto afectados. Hemos visto cómo se han saqueado tiendas, supermercados, almacenes y bancos. Negocios que al fin y al cabo se encargan de generar empleo del cual vive una familia. Porque al destruir un almacén, al destruir un negocio, no se va a acabar un gobierno nacional, pero sí se va a destruir una familia que trabaja y vive el día a día para mantener a su familia. Además de esto se suman los camiones que han sido saqueados, los campesinos que se han visto afectados, los agricultores que no han podido vender su comida, la escasez de alimentos en los supermercados, el alto precio de los productos alimenticios. Porque es que en verdad, en medio de estas manifestaciones y protestas, no solamente uno se ha visto afectado, no solamente la clase alta se ha visto afectada, no solamente el gobierno nacional se ha visto afectado, sino todos los colombianos nos hemos visto afectados en medio de estas manifestaciones. Es por eso que hoy, desde lo más profundo de mi corazón, los invito a todos al cambio. Un cambio que no va desde el odio, desde el rencor, sino más bien desde la unión, desde el amor, desde el diálogo. Un cambio que no va desde la guerra, sino desde la palabra. Porque al fin y al cabo lo único que queda del hombre es la palabra. Y eso es lo que nos va a permitir traspasar fronteras. Si logramos a un diálogo en conjunto con el gobierno nacional, podremos solucionar nuestros problemas, podremos solucionar y contarle al mundo lo que en verdad sucede en nuestro país. Sin que haya guerra, sin que se violen más derechos humanos, sin que haya más sangre derramada.